El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. La batalla de Hefengen, parte 1. Baltasar Gelt regresó a Alderfen como un hombre reflexivo. Las palabras de Vlad habían calado al mago más de lo que esperaba, y encontró que su mente ya no rechazaba la posibilidad de una alianza. Por supuesto, si el mago hubiese sido testigo de los horrores que el sin nombre se deleitaba en infligir a sus aliados, o si hubiera sabido que Vlad había sacrificado a la guarnición de Aguja Dolorosa por conveniencia, entonces tal vez hubiera desarrollado una opinión diferente. Tal como estaban las cosas, Gelt no tuvo más remedio que centrarse en el hecho de que, por una vez, los hombres del Imperio y los vampiros podrían tener realmente una causa común. Gelt no le dijo ni a un alma acerca de su reunión con Vlad. Sabía que tal conversación sería tratada como una traición como poco y herejía en el peor de los casos. Y lo que era peor, en su interior no podía sentirse totalmente en desacuerdo con esa evaluación, no dentro del ámbito normal de los acontecimientos. Pero esa era la clave. Estos días oscuros estaban lejos de ser normales. El mundo estaba cambiando. Las viejas certezas se deshilachaban y se perdían en la distancia. Ninguna de las amistades del Imperio había quedado del todo incruenta. Los elfos, los caballeros de Kislev y los bretonianos habían derramado sangre en el reino de Sigmar, no pocas veces con la más débil de las excusas. Incluso los enanos, aliados incondicionales, pese a todo en muchas ocasiones, habían sido lo suficientemente listos como para alzar sus hachas contra el Imperio por cosas que los hombres percibían como el más insignificante de los asuntos. Si la amistad era tan inconstante, pensó Gelt, ¿por qué no la enemistad? El patriarca supremo sabía que esos pensamientos eran peligrosos, y durante los días después de su regreso intentó perderse en la lucha por mantener la frontera. Allí había mucho trabajo en ese sentido, pues las hordas de norteños crecían cada vez más en número y ferocidad. Ahora, cada brecha que se producía en el bastión áurico invitaba al desastre para las tierras más allá, y Gelt se encontró cada vez más ocasiones en las que su propia magia era la única barrera contra la derrota. Aún así, la victoria se obtenía por un estrecho margen. En Kragvost, el mago transformó el acero de las armas de los atacantes en plomo y desató una plaga que devoró y corroyó sus armaduras. En el bastión Snaldren, donde llegó demasiado tarde para salvar a la guarnición, Gelt utilizó las armas de los muertos para forjar golems de hierro semejantes a los defensores, y con ellos mantuvo el puente sobre Talabek superior durante 12 horas. Miles de norteños perecieron a lo largo de la sección del bastión áurico de Gelt, pero el mago sabía que quedaban cientos de miles, listos para derramarse hacia el sur cuando se presentase la oportunidad. Era obvio para Gelt que simplemente no había suficientes hombres para mantener la frontera, pero sabía que la historia era la misma desde allí hasta Erengrado.
tendría que conformarse con los escasos refuerzos que le llegaban y esperar que los dioses oscuros regresaran a sus sueños una vez más, como lo habían hecho tantas otras veces en el pasado. A medida que las semanas se apilaban en el suelo como sedientos en un lecho, Geld estaba cada vez más cansado. Cada batalla se cobraba un precio con su fuerza, y donde otros hombres podrían buscar consuelo en los brazos del sueño, a Geld se le negó ese lujo desde la batalla de Alderfen. O podía descansar quizás 1 hora cada noche, pero sus sueños siempre estaban atormentados por secretos medio vislumbrados cuando trataba de controlar el viento de la luz junto al del metal. En una ocasión, Geld temió que se estuviera volviendo loco, pero si así fuera, era una locura extraña, llena de asombro y potencial, como un sabor que no se marchaba de su lengua, o una joya preciosa que estaba a punto fuera del alcance de los ansiosos dedos de un ladrón. De haber estado Valgeir, tal vez Geld le hubiera hablado de su cansancio, pero el Ar Ulrich se encontraba más al oeste, manteniendo una estrecha vigilancia sobre Hus y Valten. Geld estaba solo. Dreist y los otros capitanes eran gente mundana, poseídos por los deseos terrenales y pensamientos simples. Ellos no le entenderían, o por lo menos eso se dijo Geld. El mago no se atrevía a mostrar debilidad ante los hombres que eran tan obviamente inferiores a él, y además temía que uno de ellos llevase la noticia de su fragilidad al emperador. Karl Franz había dado a Geld un deber sagrado, y el patriarca supremo estaba decidido a no defraudar a su señor. Esto era sin duda paranoia, pero tras semanas de casi insomnio le robaron a Geld un sano raciocinio. Valgeir no estaba del todo ausente, pues muchas veces estaba en los pensamientos de Geld. Las cartas de Ar Ulrich llevaban esporádicamente a Alderfen, detallando el progreso de Valten a través del norte del imperio. La teoría de Hus de que el muchacho era el heraldo de Sigmar fue ganando credibilidad por toda la zona, para gran y poco disimulado disgusto de Valgeir. En sus cartas, Ar Ulrich preguntaba si Geld había hecho algún progreso en la búsqueda del cambiaformas, pero el mago estaba tan cansado y desconsolado que rara vez respondió. De hecho, Geld se volvió gradualmente más retraído y solitario. Alegando que tenía que centrarse en la lucha en el norte, delegó casi todas sus responsabilidades como patriarca supremo a sus subordinados. Más batallas vinieron y se fueron, cada vez más sangrienta que la anterior. Las paredes de Morholt fueron destrozadas por fuego demoníaco, y el torreón central de la ciudad fortaleza habría caído también, de no haber sido por la valentía casi inhumana del capitán Pieter Hanseld, quien dirigió una carga para reclamar la torre del homenaje. Hanseld permaneció en el momento de la victoria, y sus compañeros wissenlandeses lo sepultaron a la sombra de la torre que había conquistado. El pueblo de Esca fue asaltado y arrasado por los norteños una primera vez y una segunda por los hombres bestia atraídos por la carnicería. En cada ocasión los hombres de Geld lucharon y murieron en su defensa, aunque tal vez hubiese sido más rápido y práctico destruir la aldea. Al mismo tiempo, la oferta de Vlad volvió varias veces a ocupar los pensamientos del patriarca supremo. Aunque Geld había amenazado con quemar el regalo de Vlad, el revelación Necris, algún instinto le impidió hacerlo. En cambio, guardó el tomo lejos de miradas indiscretas, cuya tentación estuvo siempre a mano. Tras la segunda batalla de Esca, con su visión fija en los campos ensangrentados y cuerpos mutilados, Geld rompió los sellos del revelación Necris y se entregó a los secretos que albergaba.
Rápidamente se hizo evidente para los demás que algo andaba mal. Al llegar a la frontera, hacía todas esas largas semanas, Geld requisó una mansión propiedad de un noble local que había huido hacia el sur, hasta Heffengen, a la primera señal de problemas. Tal era la reputación del mago que poca gente de por sí se acercó al edificio. Los siervos realizaban de vez en cuando el viaje por la ladera para atender las necesidades espartanas del mago, mientras que Dreist y los otros capitanes fueron convocados a veces a los consejos de guerra que se dieron en su interior. Los soldados acantonados en Alderfen hablaron de extrañas luces que danzaban en las torres de la mansión de la noche y de figuras fantasmales que moraban en los bosques cercanos. El viento cambiaba de dirección cuando tocaba esa colina, o eso se decía, y siempre soplaba frío. Al principio, el capitán Dreist desdeñó estos cuentos como rumores, aunque no sin decirse que no viajaría hasta la puerta del hierro de Geld. Fue solo una semana más tarde, durante la batalla de Ackenheim, cuando el descenso de Geld hacia las magias prohibidas se hizo evidente. Ackenheim fue, con mucho, el mayor conflicto desde la llegada del Patriarca Supremo a esas tierras. Cuando una sección del bastión áurico se derrumbó, los norteños lanzaron a 2 gigantes mutados a la brecha, los cuales, mediante demostraciones de una fuerza monstruosa, mantuvieron la misma. Aunque los gigantes fueron finalmente derribados por los certeros arqueros de Stirland y la muralla fue restaurada poco después, los gigantes habían comprado tiempo suficiente como para que muchos cientos de salvajes, vestidos con pieles, invadieran los campos de Ackenheim. Sin Balthasar Geld, la batalla resultante habría sido una masacre. Pero la salvación que trajo a Ackenheim no fue para todos los gustos. Con un gesto del mago, una empalagosa niebla negra se extendió a través del campo de batalla, y allí donde tocó a los muertos, estos se alzaron para combatir a los invasores. Esta primera convocatoria fue torpe, como podría esperarse de un hombre recién iniciado en la senda de la nigromancia, y muchos de los cadáveres despertados se colapsaron a los pocos minutos. Sin embargo, lo que Geld no tenía en finura lo compensaba por mera cantidad. Pronto una horda de cadáveres espasmódicos se lanzaron hacia los norteños, que con el bastión áurico sellado tras ellos no tenían línea de retirada. Algunos soldados imperiales miraron con aprobación cómo desaparecían sus enemigos bajo una marea de huesos y carne podrida. Estos eran los veteranos de Alderfen, que ya habían visto a los muertos vivientes acudir en su ayuda una vez, y estaban cautelosamente contentos de que lo hicieran de nuevo. Otros miraban horrorizados como una pesadilla luchaba contra la otra, y solo se relajaron de verdad cuando la batalla terminó y Geld permitió a los muertos volver a su descanso. Una vez que el shock inicial pasó, pocos en el ejército de Geld no se dieron cuenta de que había sido él quien alzó a los muertos, y menos aún los que lo cuestionaron. Para los soldados comunes, todos los magos manejaban poderes que rayaban lo profano, y la delgada línea entre lo que el Patriarca Supremo había hecho y, por ejemplo, transformar al enemigo en estatuas vivientes de oro era despreciable. Durante siglos se había rumoreado que los magos del Colegio Amatista habían realizado hazañas similares en tiempos de necesidad, y los acontecimientos de Ackenheim solo parecieron confirmar estos cuentos. Sin embargo, no todos eran tan indiferentes. El capitán Dreist aún tenía pesadillas de la batalla de Alderfen, de la presencia espantosa que había tomado el control de su cuerpo, y temía que algo similar sucediera con Geld. En los días siguientes a Ackenheim encontró sus preocupaciones reflejadas en Hans Kreiner, un sacerdote de Sigmar recién llegado a las tierras fronterizas.
Kreiner no tenía ninguna duda de que el Geld había caído en la corrupción. Desapareció una semana más tarde, visto por última vez caminando por el solitario trecho a la mansión de Geld. Nunca se dio una explicación, y a Dreist le parecía que nadie salvo él se había dado cuenta. En ese momento, Dreist hizo lo único que podía. Marchó al oeste hasta que llegó al castillo Skarland, la fortaleza en la que Albran Ludenhoff supervisaba su sección de la frontera. Cuando el capitán fue llevado ante él, Ludenhoff trató de ignorar los ojos inquietos y manos temblorosas de Dreist y escuchó el relato confuso de los últimos días. El conde lector no quería creer que Geld podría haber caído, pero sabía que no podía pasar por alto la posibilidad. Al siguiente día, Ludenhoff cabalgó hasta Alderfen con una escolta de vanguardia. Quiso haber llevado consigo a Dreist, pero el capitán reaccionó con tanto miedo violento que Ludenhoff finalmente cedió y lo dejó al cuidado de las hermanas de Salia. Después de 3 días de camino, las dudas de Ludenhoff relativas a Geld fueron rápida y brutalmente disipadas al llegar a las afueras de Alderfen. Buscando fortalecer el bastión áurico, el patriarca supremo había reforzado la muralla con grandes cortafuertes de hueso. Gárgolas esqueléticas le escaramaban sobre las cumbres del contrafuerte o en los árboles cercanos, en cuyos ojos los fuegos de la brujería no dejaban de seguirles. Sin embargo, lo que más horrorizó a Ludenhoff fue el hecho de que los soldados y los aldeanos que se afanaban a la sombra de la muralla parecían totalmente despreocupados por los horrores que les rodeaban. ¿La corrupción de Geld los había reclamado también? Ludenhoff no estaba seguro. Cuando Ludenhoff y su escolta se dirigieron cautelosamente hacia el centro de Alderfen, fueron recibidos por el propio Geld. El mago ciertamente parecía poco diferente a cuando Ludenhoff lo había visto por última vez. En todo caso, para el conde elector parecía que la mente del mago se había librado de un gran peso. Se ofreció hospitalidad y fue negada cuidadosamente, pero esto no impidió al grandilocuente discurso de Geld sobre los descubrimientos que había hecho y las medidas que había tomado para preservar la vida de los ciudadanos del imperio. ¿Por qué debían perecer los vivos en la defensa del reino?, argumentó, cuando los muertos servirían igual de bien. Durante un tiempo, Ludenhoff escuchó con creciente horror. Después se excluyó del soliloquio de un Geld emocionado tan educadamente como pudo. La verdad sea dicha, el elector hizo un mal trabajo ocultando su disgusto, pero Geld estaba tan absorto en sus explicaciones que apenas se dio cuenta. Mientras Ludenhoff montaba de vuelta hacia el castillo de Skarland, su mente ya estaba envuelta en un torbellino por el trabajo a realizar. Cualquiera que fuese la locura que se había apoderado de Geld tendría que ser terminada y pronto. Si el conde lector hubiese vuelto su mirada a Alderfen una última vez, podría haber visto a Vlad von Carstein mirando desapasionadamente desde una ventana sombreada. Pero no lo hizo, y por lo tanto no tuvo advertencia de lo que estaba por venir. Al caer la tarde en el segundo día, después de salir de Alderfen, la partida de Ludenhoff volvió sobre sus pasos a través del bosque Kang. Los escoltas viajaban con las armas desenvainadas, pues la amenaza norteña siempre estaba presente y el bosque estaba infestado de goblins. Pero el peligro que les acechaba no eran pieles verdes. Cuando los viajeros llegaron a la encrucijada conocida como Pica del Hombre Muerto, su camino estaba bloqueado. Geld había llegado antes que ellos, pues Mercurio era más rápido que cualquier montura terrestre,
y ahora el mago rogó a Ludenhoff que escuchara con atención su consejo. Relato: conflictos morales. Con su mente reposante de desprecio y disgusto, Vlad vio alejarse cabalgando a la escolta de Ludenhoff. «Ludenhoff está ciego ante tus logros», advirtió el vampiro a Geld. «Incluso ahora trama para destruirte». Estás equivocado, respondió el hechicero. Se dará cuenta de la necesidad de hacerlo. Todos ellos lo harán. Vlad se rió. «Los sabios son siempre los más tontos. ¿No viste la mirada de sus ojos? ¿No escuchaste el temblor en su voz? Teme lo que has hecho y te verá destruido por ello». ¿Qué quieres que haga?, exigió Geld en voz baja. Vlad arqueó una ceja. No dijo nada, pero Geld entendió su significado de todas formas. «No», dijo el hechicero con enojo. «Lo que he hecho, lo que he hecho para salvar vidas, no para acabar con ellas». «Entonces, la próxima vez que pongas los ojos en Ludenhoff será en tu hoguera. Todo lo que hemos trabajado habrá sido en vano y los dioses oscuros se reirán de tu estupidez». «No», dijo Geld de nuevo, pero su voz estaba cansada, abogando contra una verdad ineludible. «Si tu lealtad es para la supervivencia de la humanidad, no puedes permitirte lealtad a los hombres individuales», señaló Vlad. «¿Es que la vida de Ludenhoff vale más para ti que los cientos y miles de personas que morirán si te denuncia?» Geld se quedó en silencio durante un tiempo, pero cuando volvió a hablar, su voz era firme. «No, no lo es». Bueno, pensó Vlad, la lección había sido aprendida. «Aprecio la dificultad que esto debe presentar. Te ayudaré con ello si lo deseas», se ofreció el vampiro, con cuidado de que la burla estuviera ausente de su tono. Geld negó con la cabeza. «No», contestó resueltamente. «La carga es mía. La soportaré». «Bueno», respondió Vlad, agarrando el hombro del hechicero. «Entonces aún hay esperanza para todos nosotros». Ludenhoff tenía pocas opciones. Podía ver las formas monstruosas de los observadores esqueléticos de Geld acechar en los árboles y temía que atacasen si se negaba. Además, y esto era poco probable dada su rápida transformación, el conde lector todavía esperaba que el mago pudiera ser apartado del camino que había elegido. En esto pronto quedó consternado, pues Geld mantenía los ideales que había dicho en Alderfen. Peor aún, el asistente habló de una alianza necesaria con los von Karstein de Silvania y de cómo la última salvación estaba en el don de nada menos que temer a Nagash. Y diciendo esto, Geld extendió las manos implorantes, pero uno de los escoltas de Ludenhoff malinterpretó el gesto como el inicio de algún encantamiento. Tras alzar su pistola de repetición, apretó el gatillo. La pistola explotó y la bala golpeó a Geld en la parte superior del hombro, arrojándolo hacia atrás. Y llegó la anarquía. Esta reinó cuando los guardias esqueléticos de Geld irrumpieron desde los árboles, cayeron sobre su agresor y su amo. Los otros jinetes, cuyos nervios ya no podían ser contenidos, abrieron fuego.
Pesadas balas gimieron cuando los soldados se defendieron, pero aunque rompieron muchos huesos, las criaturas continuaron su avance. La espada de Ludenhoff emergió cuando trató de organizar a su escolta, pero eran presas del pánico y por ello se convirtieron en presa fácil. Pronto el aire se llenó de gritos aterrorizados y las órdenes de Ludenhoff quedaron ahogadas. Ignorando el dolor de su hombro en ruinas, Gelt se dio cuenta de la masacre desplegándose ante sí y ordenó a sus secuaces cesar el ataque. Estos no eran meros no muertos, sino construcciones hechas a mano con una magia mucho más antigua y difícil. Y con sus pensamientos interrumpidos por la agonía de su herida, Gelt no podía reunir el control necesario. Todas las criaturas sabían que su amo estaba en peligro y sin piedad y eficiente violencia aplastaron la amenaza. Para cuando Gelt recuperó el control, solamente Ludenhoff quedaba con vida. El conde lector había sido desmontado y su ropa estaba ensangrentada y rota, pero se resistió a pesar de sus heridas. Ludenhoff se estaba cansando rápidamente y su último giro dejó su guardia abierta para el golpe que le partiría la cabeza. Ludenhoff vio venir el golpe y supo de inmediato que no podía hacer nada para evitarlo, así que en un susurro, un último adiós a su esposa, aunque ella nunca lo oiría. Un instante después, la orden de mando de Gelt resonó a través del claro y la hoja se detuvo a mitad de camino. Ludenhoff se apartó del golpe estancado, recuperando la compostura y mirando con desprecio al otro lado, al patriarca supremo. Gelt devolvió la mirada del elector, buscando una explicación para deshacer el daño hecho y convencer a Ludenhoff de cuán necesarias habían sido sus acciones. Pero por mucho que intentó, el mago no pudo encontrar las palabras. Cuando se sentó en un silencio que sabía demasiado a cobardía, Gelt vio las otras construcciones agrupándose espontáneamente alrededor del conde lector ensangrentado. No había razonamiento. Se dio cuenta con tristeza el mago. No había palabras para salvar el abismo que ahora se extendía entre ellos. Mientras las hojas bajaron sobre Ludenhoff una última vez, este escupió desafiante a Gelt, que se dio la vuelta sumido en la vergüenza. Aunque el mago no pudo verlo, el conde lector murió erguido, con la espada aún sujeta en su mano. Cuando Gelt regresó a Alderfen, este hizo todo lo posible para poner el destino de Ludenhoff en un rincón de su mente. No estaba preocupado porque se descubriera el asesinato, aunque el conde lector sería echado en falta con rapidez. Era inevitable que la obra fuese atribuida a los goblins del bastión boscoso, si es que encontraban el cuerpo. No. El intento de Gelt de enterrar el asunto se debía enteramente a la culpa. Al matar a Ludenhoff, el asistente había cruzado una línea, aunque las represalias pudieran ser todo lo violentas posibles si se descubría el suceso. Gelt temía mucho más los cambios en su personalidad. Así fue como el patriarca supremo se lanzó a otros asuntos, principalmente la pila de correspondencia desatendida de Emil Valgeir, al que Gelt había descuidado mientras sus estudios del Revelaciones Negris procedieron a buen ritmo. Había poco consuelo que encontrar en esas cartas, pues estaban pintadas estas pintaban un panorama cada vez más sombrío de los acontecimientos más al oeste. Bajo la dirección de Hus, Valten había viajado a lo largo y ancho del norte del imperio, haciendo florecer la fe y la esperanza donde quiera que estuviera el campo de batalla. Incluso Karl Franz estaba convencido del patronazgo divino del joven, o al menos era lo suficientemente astuto para fingir tal reconocimiento.
Valgeir tenía muchas palabras poco amables que decir acerca de la explotación desvergonzada de Hus de la situación, pero esto no fue lo que apoderó la atención de Gelt. Más bien, este dudoso honor fueron las sospechas cada vez más fervientes de que Valgeir sobre que el cambiaformas de Alderfen seguía la ruta de Valten. El propio Valgeir estaba siguiendo al joven por todo el imperio, y en cada ciudad, pueblo y la fortaleza había cuentos de travesuras inexplicables y desastres, iguales a los que el sacerdote había sido testigo en Alderfen. Ar Ulrich no tenía ninguna prueba, o las habría presentado ante el emperador, pero él estaba cada vez más convencido de que Valten no era quien decía ser, y la penúltima carta de Valgeir rogó al Patriarca Supremo venir al norte. A pesar del tono desesperado de Valgeir, Gelt no tenía ninguna intención de dejar Alderfen hasta que leyera la última carta. Esta, fechada apenas una semana antes, había sido escrita por una mano mucho más apresurada y hablaba de cómo el emperador, en un momento de locura, al menos en lo que Valgeir vio, había decretado que Valten portaría Galmaraz, el gran martillo, argumentando que solo un heraldo de Sigmar debía empuñar el arma de su señor divino. Gelt no necesitaba que Valgeir le explicara el peligro. Conforme Gelt leyó, se dio cuenta de que la situación era peor incluso de lo que había pensado. Karl Franz tenía intención de hacer la presentación en persona, en una ceremonia en el castillo de von Rauken. Gelt fue golpeado por el temor de que el cambiaformas podría haber elaborado el personaje de Valten precisamente para crear la oportunidad para asesinar al emperador. Al comprobar la fecha de la última carta de Valgeir, el Patriarca Supremo se dio cuenta de que podía llegar al castillo von Rauken a tiempo, pero justo. Tras convocar a su Pegaso, Mercurio, a su lado, Gelt corrió hacia el norte. Relato: la muerte de un traidor. El cambiante observaba con alegría mientras los defensores del castillo von Rauken llenaban el campo de reunión. Cientos de soldados se quedaron esperando bajo los llamativos estandartes y más iban llegando cada minuto. El demonio no había poseído ningún plan real cuando llegó por primera vez al imperio, hacía ya muchos meses. Tzeentch le pidió que manipulara a Gelt para sellar a los vampiros en Silvania, y el cambiante lo había hecho a través de la imitación del aprendiz del mago dorado Dieter. Después de eso, el demonio se había contentado con dar rienda suelta a su mal allí donde se presentaba la oportunidad. El círculo ritual de Alderfen quizá había sido un error, concedió el cambiante mientras su tropa de caballeros de la Reiksguard hacía un alto con elegancia a la izquierda. Pero ¿cómo podría haber sabido que Nargel estaba mejor posicionado para atacar la brecha donde estaban las tarpas de gato de su glorioso maestro? Después de esa cercana catástrofe, una que había conducido al cambiante a ayudar a los seres humanos para asegurar que el hinchado Nargel no prosperaba del error, el demonio se había entretenido con actos pequeños, dejando que su instinto guiara su desgobierno. A pesar de que el cambiante había jugado muchos roles en las semanas anteriores, siempre había vuelto a su forma actual. No había sabido el porqué al principio, pero ahora todo lo que podía hacer era reprimir su alegría ante la oportunidad que se le presentaba. El emperador Karl Franz casi estaba a su alcance. El cambiante se entristeció ya que tendría que matar al hombre,
ya que había pasado siglos desde la última vez que se había hecho pasar un monarca. Pero el demonio podía percibir un toque de divinidad sobre el emperador, y esto impedía un mimetismo impecable. Por el momento, el recordatorio de sus limitaciones abatió al cambiante, pero su ánimo nunca se ausentaba por mucho tiempo. Se divertía con demasiada facilidad para eso. En este caso, los espíritus de los demonios regresaron al recordar que la muerte del emperador seguramente iría acompañada de la desgracia de otro. Un clarín de trompetas dividió el aire, y el cambiante alzó la vista mientras el poderoso grifo Garra de Muerte llevaba a Calfrance por los cielos. No pasaría mucho tiempo. Mercurio llevó a Gelt al castillo von Rauken momentos después de la llegada del emperador. El mago vio el escenario que se había erigido en el patio de armas, cuyos ásperos tablones fueron adornados con banderines con los colores de Altdorf y blasones que llevaban los iconos de la casa de Luitpold. Dignatarios de todos los rangos se sentaban sobre el escenario improvisado, entre ellos 4 de los condes electores supervivientes, el gran teogonista y el Ar Ulrich Emil Valgeir. Enfrente del escenario, el emperador blandía bien alto el Galmaraz en saludo a la multitud que lo vitoreaba. Garra de Muerte chilló su propio saludo, un sonido que provocó una respuesta aún más fuerte. El grifo leonado era casi tan querido por los soldados como por su amo real. Al lado del emperador, Ludwig Svarhelm observaba el proceso con lo que era de suponer su expresión adusta habitual. Sus ojos estarían vigilantes, bien sabía Gelt, pero ¿serían lo suficientemente vigilantes? ¿Podría la Reiksguard, ataviada con su máximo esplendor alrededor del emperador, llegar hasta su señor a tiempo si el cambiaformas lanzaba su ataque? Mientras Mercurio acercaba a Gelt, el hechicero vio el amplio pasillo que corría entre las plazas más centrales del desfile, en cuyo extremo Valten y Hus esperaban. El primero iba a pie, mientras que el segundo controlaba un caballo inquieto. A medida que el Pegaso descendía a Gelt, un heraldo imperial instó a la pareja a iniciar su avance hacia el emperador. Un momento después, hubo alboroto cuando Mercurio se posó a una docena de pies delante de Garra de Muerte. La espada de Svarhelm fue desenvainada en un latido, el cual hizo brotar de sus labios un reto poco después. Los próceres del escenario se pusieron de pie en indignación, aunque Gelt creyó detectar una breve sonrisa de aprobación bajo la densa barba de Valgeir. Indignado, el emperador exigió una explicación, y Gelt explicó a toda prisa sus sospechas acerca de Valten. Habló de los acontecimientos peculiares en Alderfen y cómo esos actos habían seguido al joven conforme viajaba por todo el imperio. Mientras Gelt hablaba, Hus y Valten se apresuraron a acercarse. Podían escuchar la voz de Gelt, pero no distinguir sus palabras. Por su parte, Calfrance creyó poco de lo que le dijo el mago. Luthor Hus había sido una roca de certeza desde que comenzaron los días oscuros, y el emperador confiaba en el juicio del guerrero sacerdote en este asunto mucho más que en Gelt. Le entristeció ver a un hombre que había sido un consejero de confianza tan obviamente desquiciado,
pero se negó a dejar que los delirios del mago malograran un día elaborado para inspirar esperanza. Cuando quedó evidente que Geld ni se calmaba ni paraba, Karl Franz ordenó con tristeza que una tropa de la Reichswehr escoltara al patriarca supremo lejos de allí. Mientras los caballeros cerraban filas, Geld entró en pánico. Reaccionando por instinto, ejecutó un hechizo que retrasaría la Reichswehr lo suficiente como para convencer al emperador. Por desgracia, en su prisa, el mago no se basó en la tradicional química a la que había dedicado toda su vida, sino los hechizos más oscuros que le habían perseguido en las últimas semanas. Demasiado tarde, Geld se dio cuenta de su error. Manos esqueléticas brotaron del césped húmedo del patio, aferrándose a tobillos y bardas, mientras guerreros carcomidos se arrastraban para salir del suelo. Por un instante reinó el silencio cuando cada hombre presente luchó por dominar su asombro de que un suceso así podría llegar a pasar. Entonces la Reichswehr desenvainó sus espadas y Svarthelm dio voz a la más irrefutable de las palabras: traición. Antes de que el eco se desvaneciera, otros entre la multitud tomaron el grito y se lanzaron hacia adelante. Con esa palabra, Geld sintió que la vida que había conocido se había hecho añicos, mas la pérdida trajo una repentina claridad. A pesar de que serían condenado como traidor, el mago sabía que aún podía lograr su objetivo. Valten, o el que decía ser tal, aún podía morir. Pero esto no podría lograrse si los ingratos del emperador acababan con su vida. Clavando su báculo en el terreno, Geld se entregó a las magias de la no muerte, y todo el patio se sacudió y voló cuando el mago concedió una nueva vida a los que estaban enterrados debajo. Muchas leguas al este, Vlad von Carstein sintió un parpadeo en el viento de la muerte y supo al instante la historia que narraba. El vampiro esbozó una breve sonrisa y, luego, volviendo a la cuestión que le ocupaba, enterró la espada hasta la empuñadura en la garganta del cacique norteño con el que luchaba. De vuelta al castillo von Rauken, la fina disciplina del patio de armas se derrumbó cuando los muertos se alzaron. A la vez, los hombres que se dirigían a por Geld detuvieron su avance, redirigiendo sus esfuerzos a su propia supervivencia. Nada podría alcanzar al mago, pues creó un anillo de muertos a su alrededor y espíritus gimiendo volaban en espiral por encima de su cabeza. A medida que los sangrientos minutos pasaron, los caballeros fueron sacados de sus caballos y guerreros valientes fueron descuartizados. Las tropas reunidas se habían ataviado con ropas de celebración, no de batalla, y su caos costó muchas vidas. Poco a poco, sargentos y oficiales trajeron la disciplina a las tropas, pero los muertos estaban entre ellos a estas alturas, cuyos números crecían mientras Geld ordenara a los caídos levantarse y obedecer su voluntad. Tal vez en otra ocasión, Geld se habría esforzado por salvar a los soldados atados por el deber que luchaban contra él. Mas ahora el mago solo se preocupaba de que el emperador viviera y Valten muriera. Estas tal vez no eran las acciones de un hombre racional. Pero para Geld ya no estaba del todo cuerdo. Corroído por la culpa de la muerte de Ludenhof, avergonzado por el rechazo del emperador y sus percepciones sutilmente retorcidas de las brujerías que ahora empleaba,
El patriarca supremo se movía al borde de la locura permanente. Entonces, sin saberlo, Geld perdió su agarre en el precipicio y cayó. El hechicero no vio realmente la masacre que se desarrolló ante él, mientras los hombres aterrorizados lo daban todo en la batalla contra los muertos carcomidos, y no sintió remordimientos cuando espadas oxidadas dividieron cráneos y atravesaron carne. Como un hombre que se ahoga al alcanzar un madero a la deriva, Geld se centró por completo en lo único que estaba seguro que sería su perdón: la muerte del demonio que se hacía llamar Valten. Sin embargo, incluso este pequeño objetivo estaba más allá del alcance de Geld. O eso pareció cuando Valten corrió hacia el emperador con sus martillos reforjados listos en sus manos. Hus también había espoleado a su caballo hacia adelante, pero por un accidente del destino el profeta de Sigmar fue bajado rápidamente de su corcel y abrumado por una masa palpitante de cadáveres. Con un bramido, Hus recuperó la verticalidad y envió fuego sagrado que corrió por entre los muertos, pero no podía hacer ningún progreso a través de la horda. Valten no concedió a Hus más que una ligera mirada atrás, porque sabía dónde estaban sus prioridades mientras corría, a donde la Reiksgar protegía a su emperador. El joven conocía su propósito más claramente que nunca, y no iba a ser detenido. Los zombis agarraron las piernas de Valten, pero éste se los arrancó sin dificultad. Esqueletos sin voluntad se interpusieron en su camino, pero el joven esparció los huesos con un barrido vengativo de sus martillos. Figuras espectrales se arremolinaban ante él, recitando cantos de sirena para adormecer su mente y dispersar sus sentidos. Pero una luz dorada brilló sobre la frente de Valten y los fantasmas se replegaron ante ella. Kurt Helbor se abrió paso hacia adelante con su colmillo rúnico, terminarencillas, brillando a medida que cortaba carne putrefacta. Matar al mago, poner fin a la batalla. Esas palabras fueron el mantra del gran mariscal cuando instó a su corcel hacia adelante. Habían luchado en muchas campañas contra los vampiros y su calaña, y esas palabras siempre le habían servido bien. Matar al mago, poner fin a la batalla. A Helbor ya no le importaba que Geld fue una vez su aliado. Helbor no tenía amigos. El patriarca supremo era un objetivo, otro enemigo que debía ser inmolado para que el imperio perdurase. Matar al mago, poner fin a la batalla. Helbor lo juró mientras terminarencillas destruía rápidamente un zombi hinchado, para después apartar el cadáver y seguir cabalgando. El gran mariscal lanzó un irregular grito de guerra cuando su corcel saltó una línea de no muertos, cuyo impulso le llevó al lado de Geld. Terminarencillas descendió, y la hoja habría decapitado a Geld si el mago no hubiera levantado su báculo para pararlo. Chispas saltaron cuando el encantamiento del colmillo rúnico luchó contra el báculo de Volans, pero el golpe fue detenido. Mientras la batalla continuaba haciendo estragos, Emil Valgeir saltó del escenario con una facilidad que desmentía sus viejos huesos. Algunos de sus compañeros ilustres llamaban a corceles que no podían llegar a ellos. Otros se acobardaban ante los muertos vivientes. Valgeir
Los ignoró a todos y corrió al lado del emperador, usando la culata de su hacha para golpear a cadáveres en descomposición y soldados imperiales por igual. Si el sacerdote sentía temor por la seguridad del emperador o incluso de la suya, no había rastro de ella en su mirada. Un descomunal esqueleto norteño se tambaleó en el camino de Valgeir, pero el hacha de Ar-Ulrik lanzó al bruto al suelo. Valgeir saltó sobre el cuerpo y alcanzó el anillo exterior de caballeros de la Reiksguard. El sacerdote ni siquiera respiraba con dificultad. Valden no estaba más que a unos pasos a su derecha y acercándose con rapidez. El emperador y su montura, garra de muerte, tanto como del rostro de Valgeir. Sería cercano, reconoció Valgeir, pero aún podía hacerse.